estar al lado de los que no pueden más. Entender el modo en el que viven. Tener coraje para ponerme en su lugar. Y así saber si miento. Vamos a crear un caballo. Este proceso es un proceso de larga duración porque desde finales de los 70 pues, el abandono coincide con ese proceso de salida de la población hacia las periferias, que no hacia los ensanches. Esta población no tiene cabida en los ensanches. Se produce un envejecimiento físico del caserío y un envejecimiento de la población que lo ocupa, que es pues, la que tiene menor capacidad adquisitiva y menor capacidad de transformación de su propio caserío. Por tanto, hemos asistido a ese proceso, que no es un proceso original de Cáceres, ni mucho menos, es un proceso general de todos los centros históricos. Pero en algunos de los centros históricos españoles, sobre todo del patrimonio mundial, a partir del año 85, a partir de la publicación de la Ley de Patrimonio y de las políticas de rehabilitación, se inició un proceso de rehabilitación integrada, realidad que no se produjo aquí en la vivienda popular. Sí, en cambio, se ha realizado un proceso de rehabilitación muy intensa y paradigmático en la rehabilitación de los contenedores singulares y monumentales. En otras ocasiones también has hablado que el haber sacado el campus universitario de la parte vieja también ha contribuido a ello. Esa era la crónica de una muerte anunciada y es evidente que una de las peores decisiones que se pudieron tomar desde el Plan Especial de Protección y desde la propia política urbanística entre Ayuntamiento y Universidad de Extremadura. Después de haber tenido una experiencia muy interesante de un campus interno y de adquisición de edificios con usos universitarios en el casco, siguiendo el ejemplo de las ciudades, Salamanca, de donde procedíamos la mayor parte de los profesores que llegamos a Extremadura en el año 73-75, se debería haber privilegiado pues, los contenedores del casco intramuros y extramuros para utilizarlos como campus interno. Sí, tengo muchos trabajos publicados al respecto, sabiendo que efectivamente a partir del año 95 la salida al campus, simplemente a la periferia Montaraz, iba a determinar la pérdida de vitalidad universitaria, de vitalidad residencial, de vitalidad comercial y por tanto del deterioro flagrante de todo el conjunto histórico. Por tanto, esto es un hecho, digamos, de la crónica negra de la política urbanística de esta ciudad, en la que están todos implicados. Está la universidad, está el ayuntamiento y estaba y sigue estando el Plan Especial de Protección, que no defendía en modo alguno la permanencia de los universitarios en este cogollo. Eso que ha supuesto pues la dislocación absoluta entre universidad y ciudad, la pérdida de los efectivos más valiosos, que son los universitarios, y arrastrado todo un deterioro morfológico y funcional. Dime cómo pasó, voy a portarme bien, dijo Sony al comprobar el nuevo fracaso.
pasamos 2 tipos de encuestas, la larga, que era sobre todo referido a la sensación de inseguridad y si habían ocurrido hechos delictivos, y esa encuesta que se llama encuesta de eficacia colectiva, que básicamente nos ayuda a medir esa cohesión del barrio o la comunidad. Tenemos esa diferencia clara, ¿no? Que la gente percibe que es un barrio seguro y que, bueno, se producen hechos delictivos como se pueden producir en otras zonas de la ciudad. Seguramente un robo en un vehículo no es noticia aquí en Cáceres. En Madrid no. En Madrid, en Barcelona, que se robe en un coche una noche Pues, o una bicicleta, ¿no? Pues seguramente no será noticia. Aquí, pues, en Cáceres, pues evidentemente es noticia, ¿no? Es lo que nosotros percibimos muchas veces, ¿no? Cuando leemos la prensa, muchas veces nos sorprende, ¿no? Que esas portadas, ¿no? De noticias así que evidentemente para la persona que le han robado la bici, pues es importantísimo, evidentemente, ¿no? Eso no lo... Pero sí que es cierto que eso demuestra también el tipo de ciudad en la que residimos, ¿no? En general es una ciudad segura. Otra cosa es que, bueno, pues que haya gente que se sienta insegura o gente que, bueno, se sienta medianamente segura o muy segura, ¿no? En su barrio. Pero bueno, nosotros en general lo que percibimos en las encuestas que pasamos, sí que es cierto que somos muy prudentes porque nosotros nos hubiese gustado tener muchas más, pero sí que es cierto que era muy complicado que los vecinos nos acompañaran en esa labor, ¿no? Muchas veces, pues bueno, la desconfianza, horas también que no coincidían, ¿no? Nosotros pasábamos las encuestas mejor, pues gente que estaba trabajando o tal. Por eso incidimos en que fue una primera fase, porque sí que nosotros queremos recuperar un poco la idea de volver a pasarlo, porque sí que es cierto que la asociación nos ayudó mucho. Volvió a mandarle, lo elaboramos online, o sea que... Pero bueno, muchas veces también la falta de tiempo, pero eso pasa en todo, ¿no? No tenemos tiempo, era una encuesta bastante amplia, muchas preguntas, sí, bastante larga, porque queríamos que fuera completa. Bueno, a ver, siempre la compraventa a bajo precio es un buen negocio. En el barrio de Santiago y aledaños, pues es una zona que, estamos hablando de zona monumental. El turismo siempre se va a ir a la zona monumental, que es nuestra querida zona monumental. ¿Sería un buen negocio? Siempre que se trabaje como todos los negocios sería un buen negocio. ¿Sería bueno para reformarlo? Pues sería bueno para reformarlo. ¿Para el negocio turístico? También, pero también para el arrendamiento de viviendas que se necesitan en esta ciudad. Y, evidentemente, rehabilitar, reformar fachadas y arreglar dichas viviendas para un uso de actividad que se pueda realizar, sea turístico o no sea turístico. De los extremeños, y tenemos aquí una joya que hay que intentar aprovechar al máximo, y hay que intentar aprovechar alrededor de esa idea de mezclar hoteles, servicios, arte y cultura. Y ahí vamos a trabajar, vamos a ir de la mano. Quiero agradecer también a los grupos políticos por el esfuerzo que han hecho y que harán a partir de ahora para arreglar los papeles cuanto antes, porque de eso es de lo que se trata. A lo largo de este año también hemos ido pensando en este proyecto y en algunos otros, introduciendo modificaciones en las leyes, que algunas veces no se sabía muy bien para qué eran, bueno, para que cosas como estas sean posibles. Y ahora, en vez de tener que esperar a este hombre 2 años para poder iniciar las obras del hotel, pues lo puede hacer dentro de unos meses, porque las modificaciones permiten que eso pueda llevarse y desarrollarse. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, las empresas ya no vienen tanto aquí por las ayudas que puedan tener, que siempre son bienvenidas, sino por el grado de implicación que las administraciones públicas tengamos en ir de la mano con ellos en los proyectos de futuro. Y eso es algo que no podemos obviar y que tiene que ser nuestro principal empeño, y desde luego va a seguir siendo siempre nuestro empeño, y ha sido nuestro empeño en lo que yo creo que tiene que ser un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas, donde lo importante es el objetivo y con quién lo logra. Es un día importante para Cáceres y para Extremadura, ¿no? Y unos empresarios, unos inversores, que hoy son de Perú, que mañana son de México, que pasado pueden venir de Estados Unidos y al otro lado de Dubái. Este es el mundo de hoy. Este es el mundo de hoy, al que no le podemos dar la espalda, y donde tenemos que ser conscientes de que hay recursos y dinero en el mundo dispuestos a invertir allí donde haya oportunidades. Nuestra obligación es que esas oportunidades se desarrollen aquí. Es lo que creo que tenemos que hacer entre todos y aportando lo mejor de nosotros mismos. Me gusta empezar esta ponencia con este vídeo, lo hice también en Badalona, porque creo que al final los retos
históricamente han venido dándose, y antes el invasor a la invasora intentaba tomar la ciudad amurallada por las armas, y hoy son los buitres financieros, las grandes corporaciones, las que intentan tomar la ciudad amurallada, y realmente hoy no se destruyen las comunas del París revolucionario, sino que en los despachos de los técnicos y técnicas de urbanismo en los ayuntamientos es donde se proyecta cómo se van a construir nuestras ciudades y cómo no se deben o construir nuestras ciudades. Bien, esta es una ilustración que me gusta también poner. Es Javier Guillén, creo que se llama el ilustrador. Hace un poco una redefinición del cuadro de Velázquez, de la rendición de Breda, muy actualizado, de cómo en el lado derecho del cuadro encontramos a los vecinos y vecinas de los cascos históricos. Por ejemplo, podríamos encontrarlo con los del casco histórico de Cáceres. En este caso no tenéis el puerto para los grandes cruceros, pero digamos que podría servir lo que es la parte derecha y más con el proyecto que comentaba Tato de hotel. Es decir, veis ahí Booking, Airbnb, HomeAway, todo tipo de empresas que lo que están haciendo es básicamente aplicar la política extractiva y depredadora que en este momento, como bien decía el compañero, el capitalismo extractivista está poniendo en marcha no solo en las ciudades de España, sino prácticamente a nivel de todo el mundo. Toda una generación de gente que tiene menos de 40. Antes decía de menos de 40, ya digo de menos de 50. Porque los hay de 40 y tantos, fíjense que también son jóvenes. De menos de 50. Que su vida es viajar. Su vida es viajar. Viven para viajar, viven para moverse. La movilidad hoy es una... Y cuando les preguntas qué es lo que buscan, te dicen, busco gastronomía, busco naturaleza, busco patrimonio. Y resulta que eso es lo que tenemos en Extremadura. Y es lo que tiene esta ciudad. Y esta parte de esta ciudad la tenemos que recuperar, pero con equilibrio. ¿Sabes qué tenemos que hacer, Luis? Hablar con la gente. Antes decíamos que los ayuntamientos más democráticos eran los que eran capaces de pactar con la ciudadanía las inversiones. Pactemos las decisiones. Sentémonos a hablar con ellos. Yo cuando el proyecto del Palacio de Godoy, tuve la tentación de sentarme a hablar con la gente. Oye, estas cosas las tenemos que hablar. Las tenemos que hablar con la ciudadanía. Cáceres está todavía llena de posibilidades. Y no vale que cada vez que alguien pone algo encima de la mesa, que es una oportunidad de futuro, tengas enfrente siempre gente que levanta trincheras. Hay que hablar previamente. Y eso es un papel que os toca a los ayuntamientos. El turismo a estas alturas ya comentaba que no es tanto el turismo en sí, sino como las políticas que se utilizan y que hacen que ese turismo sea negativo en los cascos históricos. Bares, locales, tiendas, puntos de encuentro antiguos que había, a día de hoy se están perdiendo, pues debido a que esos sitios a día de hoy pues también se están encareciendo. Los pequeños comercios locales están desapareciendo del centro, ya no solamente por las grandes superficies que se abrieron en aquella época. Yo hace 20 años que abría aquel comercio, en esa época el casco histórico estaba, la calle por donde estaba ya vacío, pero nos atrevimos unos cuantos pequeños empresarios autónomos a abrir allí esos locales. Más entrañables, donde había una cercanía con el público, donde había una cercanía tanto en esos locales como en los propios bares. Era algo más amable, todo eso se ha perdido, ¿no? El turismo, pues claro, todo eso lo encarece y de verdad me había pedido una ración, pues no, porque tienes que tomar una tapita que te vale más cara que una ración, y etcétera, etcétera. A una mayor demanda, pues la oferta tiende siempre a subir el precio. Pero no consideramos que los alojamientos turísticos puedan ser considerados como responsables de ese aumento de precio. Quizás habría que preguntárselo a los dueños de esos pisos, de esas viviendas o de esos locales que sabemos que hay en Cáceres, muchos locales que están cerrados y que no se alquilan por el alto precio que tienen. ¿O es que acaso porque alguien monte, no sé, una tienda es responsable de que en el local de al lado le suban el precio al alquiler? A mí no me encaja, sinceramente, el tipo de vida
el tipo de viviendas, el tipo de urbanismo que hay en esta zona no me encaja con ese hotel de 5 estrellas, de alto standing, dicho por los que lo van a montar y por las autoridades y fuerzas vivas de nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo encaja? Sinceramente, ¿cómo encaja 5 estrellas, Chanel número 5 a tutti con lo que tenemos aquí? Aquí seguimos saliendo las mujeres mayores con su batica de estar en casa y su zapatilla al comercio. De verdad, lo vemos. Vemos a la señora de Bisón y marcorra de ropa con la vecina, con la bolseja a la tienda de la esquina. ¿Lo vemos? ¿O quieren que nos vayamos? Ah, sí, pero se van a revalorizar vuestras propiedades. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos vais a pegar una clavada de IBI del copón? Yo no quiero que me revaloricen mi casa. Quiero vivir aquí. Vine por propia elección a vivir en la parte antigua de Cáceres con mi familia. Rehabilité y me vine a vivir aquí. No quiero que me la revaloricen, quiero seguir viviendo. Antes hablábamos de el hotel, ¿no? Súper lujo. ¿Tú te imaginas a esos clientes de ese hotel pasando por aquí? Esto es mi barrio. Estas son las calles. Y así vivimos. Sigo sin verlo. Los alquileres hay que estudiar si suben o no suben. Que suban no debe generar la alarma. Oiga, el momento que yo rehabilito un espacio, el momento que yo mejoro ese espacio, la calidad de ese espacio, pues, el valor de ese suelo y el valor de todo lo demás crece. Ahora bien, tampoco depende de la población el control de esos alquileres. Creo que eso es un debate político en el que estamos muy metidos. Si los gobiernos entienden que no hay necesidad de limitar el precio de los alquileres porque el libre mercado debe funcionar, pues ¿qué vamos a hacer? Yo estoy en contra de ese proceso. Es decir, que me digan que es un atentado desde el punto de vista económico, pues poner un techo en el límite de los alquileres en función de las condiciones económicas de la población, pues el atentado es el contrario, ¿no? El poder subir el alquiler y sacar a la gente de ese espacio. Pero bueno, estas son las interpretaciones políticas, pero que hasta hoy no estamos viendo ni siquiera en el debate de anoche que haya una voluntad de poner coto a algo que en otros países ya se está poniendo coto, como en el caso de Alemania. Por tanto, ese estudio de los alquileres hay que hacerlo. Lo que sí puedo observar es que en los últimos años está el turismo de sol y playa, que está funcionando bien, pero la gente ya va buscando otras cosas. Entonces se están empezando a descubrir otras ciudades, de hecho como puede ser Cáceres, que gracias al atractivo que tiene por su conjunto monumental, está consiguiendo que cada vez vengan más turistas aquí a la ciudad. No es un aumento muy explosivo, sino que va poco a poco. Si bien es cierto que en los últimos años está aumentando, pero entiendo que deberíamos tener más promoción de la ciudad fuera de aquí. El turismo, siendo una ciudad Cáceres que prácticamente no tiene industria, tampoco tiene una agricultura fuerte alrededor, puesto que todo lo que hay alrededor es secano, entiendo que el motor de esta ciudad puede ser el turismo. De hecho, es un sector en el que trabaja muchísima gente. Cada vez se van instalando más plazas para que la gente pueda dormir, pueda alojarse aquí. Hay más empresas de servicios turísticos, hay más restaurantes, y todo eso hace que los puestos de trabajo en Cáceres vayan aumentando. Y todo eso, lógicamente, repercute en toda la ciudad. Por eso yo entiendo que el turismo y sobre todo su potenciación es algo muy interesante para Cáceres.
Desde el grupo de trabajo de los alojamientos turísticos queremos recalcar varios aspectos que nos hacen diferentes y que creemos que es importante que la gente lo sepa. Nosotros surgimos un poco por el impulso de la propia asociación de vecinos, y es que hay que dejar claro que primero somos vecinos y después somos empresarios. Las iniciativas empresariales de los alojamientos turísticos a la ciudad, pues evidentemente genera o aporta riqueza para todo el comercio de proximidad, para toda la restauración, y evidentemente también genera riqueza para los propios empresarios que deciden apostar su tiempo, su dinero y parte de su economía y su energía en alojamientos turísticos. Y evidentemente otro plus añadido es que con una oferta de calidad, con una oferta pues de alguna manera que cuida el entorno o que se cuida del entorno, pues conseguiríamos que en Cáceres el número de turistas y sobre todo el perfil de estos fuera positivo para uno de los motores que creemos debe tener nuestra ciudad, que es el turismo. Nosotros veíamos una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que sí que es cierto que el deterioro físico, lo que dicen los estudios, es que también influye en la percepción de inseguridad de ser. Lo que hablábamos, ¿no? Suciedad, abandono, deterioro de las casas, casas derrumbadas, casas que se caen, ¿no? Eso, el que va pasando por ahí, le influye de alguna manera a un sentimiento de inseguridad. De casi por no pasar por esa calle, ¿no? Aunque pueda ser una de las calles más seguras de esa localidad. Entonces, claro, el que se esté por parte de personas recuperando esas viviendas y haciéndolas apartamentos turísticos, evidentemente eso hace que esa percepción respecto a ese ítem, a esa cosa concreta, pues lo podamos eliminar, ¿no? Oye, pues mira esta calle, pues qué bonita, las casas cómo están, ¿no? Pues eso evidentemente. Claro, eso es un lado, y por otro lado está el tema de lo que hablábamos antes, de la eficacia colectiva, ¿no? El hecho de la pertenencia al barrio. Claro, si tú al final la calle la conviertes en una zona turística, el problema está que la gente no reside allí. Es decir, el que viene de turismo no va a estar pendiente de si la papelera está rota, de si una luz no funciona, de si está más sucia o menos sucia. Claro, eso también hace que aumente esa percepción de inseguridad, ¿no? Entonces jugamos con eso, o sea, dentro de la dificultad que evidentemente tiene este problema, ¿no? O que todas las ciudades están ahora teniendo. También es cierto el tema de los ruidos. También es que Cáceres es otro tipo de turismo. O sea, si vemos Barcelona y Madrid, al final si convertimos las calles en este tipo de apartamentos, pues también, ¿no? El ruido que hacen la gente que va a esas zonas, ¿no? Que vienen de turismo y vienen pues a pasárselo bien, evidentemente. Claro, esto en Cáceres es otro tipo de turismo. Entonces nosotros lo que planteábamos es, hay que jugar un poco lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Jugar un poco con eso, o sea, no dejarnos pues de alguna manera que esto se convierta una calle entera solo en apartamentos. Las condiciones de infravivienda que tenemos hasta el momento pues han mantenido a poblaciones pues que realmente no tenían sitio en ningún otro lugar. Pero es que esto no es del siglo XXI en una ciudad del patrimonio mundial, que esto, digamos, que esto la trastienda. Bueno, ya la Ribera del Marco y todo esto la trastienda, porque lo que importa parece ser es la fachada. Esto es fachada y aquí hay poblaciones. Entonces, igual que yo he defendido que las políticas que se han hecho de rehabilitación de grandes contenedores con funciones de todo tipo han sido realmente públicas, en la mayor parte de los casos, luego han venido los privados y se han instalado, y hay una cantidad de dinero invertido brutal. Oiga, esto también son de Dios, ¿no? Todas las políticas de rehabilitación que faltan es precisamente la atención a todo este caserío, a todas estas poblaciones. Que se tengan que ir en un momento determinado es que no me extraña, es que, oiga, aquí no se puede vivir si no hay una política oficial, si no hay pues apoyo a la rehabilitación, teniendo en cuenta las dificultades de estas poblaciones, pues prácticamente es muy difícil vivir en el gueto, ¿no?
¿Crees que la rehabilitación pública de viviendas vacías para alquiler social podría ser una medida para mantener los precios de los alquileres? Pero sin duda, porque es que el gran problema que tenemos en la mayor parte de las ciudades, y la pregunta del millón es, oiga, ayuntamiento, ¿qué parque público de viviendas tiene usted? ¿O qué parque público ha conseguido usted hacer, sobre todo para hacer políticas públicas de vivienda? Porque hay muchas formas, evidentemente, de que desde el ayuntamiento, que siempre tiene información privilegiada sobre el planeamiento y lo demás, puedas tener un banco de viviendas con las cuales tú operar. Aquella noche llamó a la puerta y abrió un desconocido. Dijo: ese que buscas ya no vive aquí. En nuestra jerga de grupo de geografía urbana de la Asociación de Geólogos Españoles tenemos definiciones muy concretas de la gentrificación urbana, que tiene muchos frentes, y hoy por hoy es lo que significa la gentrificación con desplazamiento masivo y llegada de gentries, de personas que no son burgueses, ni mucho menos, que son o bohemios o son personas de alto poder adquisitivo. Hoy por hoy, que me digan qué casos se está produciendo acá. Hoy, sí, mañana no sé, pero hoy no. Cuando hablamos de gentrificación nos vamos a poner de acuerdo con el concepto. Es que las zonas históricas centrales lo decimos la almendra de la ciudad, pues se vacía de la población autóctona, y por diferentes razones. Este es un proceso que viene sufriendo Cáceres desde hace muchos años, de abandono, ¿no? En general por el coste de la vivienda en la propia ciudad, y porque resulta más barato vivir en las afueras. Esto es así, ¿no? Y este proceso se ha ido incrementando en los últimos años con los nuevos requerimientos, sobre todo con esta oferta de los turismos, de los pisos turísticos. Entonces, sí, hay un vaciamiento del centro, hay como un reflujo de nuevas clases medias y altas que vuelven otra vez al centro, pero ya la población que era tradicional de la ciudad de Cáceres va perdiendo ahí relevancia, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? Yo tampoco me atrevería a decir que necesariamente sea malo, porque hay que ver que la población que tradicionalmente vivía en la zona antigua de la ciudad, también esas viviendas tenían unas condiciones de habitabilidad en general también muy precarias, también con muchas humedades, con a veces situaciones de hacinamiento. Yo lo he conocido, siendo trabajador social de esa zona durante muchos años, he conocido situaciones de verdadera penuria en el centro de la ciudad, ¿no? Y cuando hay posibilidades de unos pisos, unas residencias adecuadas, un poco más fuera de la ciudad, no pasa nada, ¿no? Tampoco hay que dramatizar. La gentrificación necesariamente no tiene por qué ser negativa. Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo en que es una palabra que ha llevado confusión demasiado tiempo. Es decir, que en sí mismo el aura de academicismo y la extrañeza ha supuesto una barrera de entrada al debate para mucha gente. Y por eso también se ha llamado de otras maneras, ¿no? La gentrificación también ha sido nombrada como elitización, aburguesamiento, o hay quien hasta ha hablado de colonización urbana. Pero vamos, la gentrificación es un proceso que se caracteriza, un proceso urbano, se caracteriza porque la población que vive en un barrio de una ciudad, y no me gusta decir la población original porque podría parecer un poco esencialista, ¿no? Las poblaciones de las ciudades son mutantes en sí mismas. Pero la gente que vive en un momento dado, en una parte, en un barrio, en una ciudad, es sustituida por otro grupo poblacional de renta más alta, lo que obviamente conlleva su expulsión. Lo que caracteriza en esencia la gentrificación, en mi opinión, es esta sustitución de la población por un grupo de personas de clase más alta, y no sus causas o las formas en cómo se produce el proceso, que es una cosa que es lo que se vende muchas veces a lo largo de los debates que se dan sobre gentrificación. En este sentido, este componente de clase, la gentrificación, viene a ser otra perspectiva más, otra forma más de la lucha de clases. Bueno, para mí la gentrificación es claramente una manifestación de la lucha de clases sobre el espacio, sobre lo material y sobre el lugar donde vivimos. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que en un momento en el que se da una crisis brutal en el mundo y en España en concreto, entre los años 2001 y 2007 y 2016, o hasta ahora podríamos decir, pero las estadísticas que manejo, pues eso son de 2007 a 2016, se han producido del orden de 1,7 millones de desahucios en viviendas en este país. Nadie esté uniendo en el discurso público los dos hechos. Es decir, se está hablando hasta la sopa
de gentrificación. Al menos hasta hace un par de años, los desahucios consiguieron por los activistas acaparar cierta atención mediática y nadie lo unía en el discurso público. Se estaba constantemente uno fijando en las características de las tiendas o de los nuevos vecinos, y nadie se estaba fijando en los desahucios que se estaban produciendo, cuando evidentemente esos desahucios eran pues la manifestación más grosera y más grave de ese proceso de gentrificación y de expulsión de los vecinos. Y es entonces cuando responde otro: vaya, pues sería perfecto que se fueran a otro sitio y llenar ese barrio de gente de bien, con más dinero, gusto y saber estar. Bueno, pues haremos que se vayan y que vengan los que nos interesan. Paralelamente se ha iniciado el proceso hace ya unos años, pero sobre todo ahora parece que está acelerándose, de turistificación. Entonces, de algún modo, la influencia que puedan tener las decisiones de la administración, tanto en elaboración de normas como en promover proyectos de turismo, porque no olvidemos, en esta parte antigua de Cáceres se hacen muchas inversiones, pero si nos ponemos a ver el acondicionamiento de calles para una mejor accesibilidad, que va a favorecer a algunos vecinos, pero tiene mucho que ver con el turismo, y es dinero de todos, dinero público que se está invirtiendo en el barrio, en instalación de redes wifi y de otras cosas que pueden beneficiar a los vecinos también, sí, pero se hace para favorecer el turismo. El dedicar un edificio público como es el Palacio de Godoy a un hotel privado y privatizarlo es una inversión, en este caso de un solar, de un terreno, de un edificio histórico, patrimonial, público, a un hotel privado para disfrute de particulares. El usar espacios públicos para un parking de un hotel, para terrazas de negocios dedicados al turismo, como pequeñas tiendas que había en toda la parte antigua, se van transformando, casi todas, se van enfocando a el negocio del turismo, bien con productos gourmet, tradicionales, típicos, bien como bares, bien como tal, que pueden ser en muchos casos también de uso mixto y disfrutarlo de los vecinos. Pero en definitiva, las ciudades van cambiando y nos puede parecer que suceden las cosas como la lluvia, ¿no?, que cae, afortunadamente cae la lluvia, pero en otras ocasiones nos caen como maldiciones y nos quejamos. No, es que fíjate, el tráfico es insoportable, es que tal. Claro, ¿alguien ha pensado un hotel de 72 habitaciones qué volumen de tráfico genera? ¿Por dónde van a entrar esos coches? ¿Por dónde van a salir? ¿Dónde van a aparcar? ¿Es razonable que se haga ahí un hotel? Porque a lo mejor ahí lo que hay que hacer es otra cosa más pequeña. ¿Se puede diseñar un transporte público y más o menos ecológico, que no emita ruido, para que puedan compartirlo tanto los turistas como los vecinos? ¿O hay que favorecer el turismo del coche particular que viene y aparca? ¿Por qué en ese proyecto, por ejemplo, del Hotel Godoy, no se les obliga a hacer un parking subterráneo que minimice el impacto y no sea necesario hacer un parking en un espacio público como es la Plaza de Santiago? Hay muchas dudas en torno a estos proyectos y nos llama la atención que la administración ni tampoco la empresa, cuando presentan el proyecto, eso no lo explican, precisamente lo que más nos preocupa a los vecinos. Entonces es normal que al final manifestemos un cierto preocupación y un cierto rechazo incluso a este tipo de proyectos, porque nos vienen ya impuestos de una manera que ya de entrada no nos gusta. En el turismo se da una paradoja que ocurre en otros sectores económicos, y es que existen unos actores que concentran la mayor parte de los recursos, por una parte, y por otra parte estos actores, digamos los turoperadores, son los que realmente se llevan el beneficio fundamental, y entonces no filtra los beneficios del turismo en las poblaciones en las que precisamente recae el mayor peso de esa actividad. El turismo en ciudades como Cáceres o en zonas más turísticas como La Vera o en la Sierra o el Valle,
puede ser una actividad interesante si la población lo ve como una actividad interesante y se beneficia a la población. Se beneficia al conjunto de la población, no solamente unos cuantos actores, ¿no? Entonces, si no se produce esto, entonces hay una reacción generalmente de rechazo, ¿no? De rechazo que en algunos lugares tiene esa expresión como de turismofobia, ¿no? En Cáceres no es esa situación, pero puede producirse en un momento determinado si no se gestiona adecuadamente los flujos turísticos que vienen a la ciudad y si no hay una política de gestión del recurso turístico participativa. Realmente en Cáceres echamos de menos, cuando hablamos los vecinos de estos temas relacionados con la turistificación, echamos de menos que haya una regulación de este asunto. En otras ciudades más grandes ya han elaborado ordenanzas y han visto que ya tenían zonas saturadas, por ejemplo, con alojamientos hoteleros de todo tipo. Entonces esas ordenanzas cuando han salido ya han llegado tarde porque ya tienen zonas saturadas. En Cáceres no existe una normativa municipal concreta que regule eso, aunque hay una ley de turismo de Extremadura que regula algunos aspectos, pero una ordenanza municipal sería necesaria para hacerla antes de que lleguemos a un estado de saturación. Y esas ordenanzas tienen que velar por una densidad de alojamientos turísticos, que haya alojamientos turísticos de todo tipo, los propios vecinos que alquilan sus viviendas, que haya hoteles, que haya albergues también para que la gente joven con pocos recursos pueda venir y disfrutar de la parte antigua de Cáceres. Y sobre todo esa ordenanza debe permitir la convivencia de esa industria turística con los vecinos del barrio, de tal manera que, porque haya un aumento de los precios, tanto de venta de viviendas como de alquiler, los vecinos que viven de alquiler, los vecinos que tienen menos poder adquisitivo, esas familias se ven obligadas, se ven expulsadas por el mercado, la ley del mercado, nadie los echa. Aquí no hay malos, pero se tienen que ir, ¿no? Entonces, una ordenanza debe regular también eso, porque ningún barrio es bueno si es un barrio donde solo viva un tipo de gente. Nosotros queremos un barrio diverso, que haya gente de todo tipo y también gente humilde, gente que vive de alquiler, gente que vive en propiedad, vecinos que tienen alojamientos turísticos, vecinos que no los tienen, y entre todo hacer un barrio que sea humano y que siga siendo un barrio tan agradable y tan agradable de vivir como es actualmente la parte antigua de Cáceres. Hay una teoría en sociología, que es la teoría del intercambio social, que lo plantea muy claramente. O sea, aquí al final nosotros tenemos recursos turísticos, que es el patrimonio que tiene la ciudad, y hay otros actores, que son los proveedores de turismo, que les gusta, quieren este recurso turístico. Entonces es cuestión de negociar en lo que nosotros podemos ofrecer, que es mucho, con aquellos que nos quieren dar cosas, ¿no? Que nos quieren traer aquí a los turistas. Hay que negociar y tenemos condiciones de negociación. Dentro de esas condiciones de negociación, pues están, por ejemplo, esas infraestructuras turísticas. ¿En qué sentido, en qué va a beneficiar al conjunto de la población? ¿En qué va a beneficiar? Si los costes aparejados de un recurso, una infraestructura importante turística, si los costes asociados que los tiene, va a compensar al conjunto de la población o no. Entonces, eso es lo que hay que poner sobre la mesa, eso es lo que hay que analizar. No sé, yo creo que más allá de decir dar y dejar que hagan, hace falta esa pequeña estrategia, ese compromiso que también las empresas del turismo tienen ya cada vez más asentado, ese compromiso social, ¿no? Esa responsabilidad social corporativa que muchas de estas grandes empresas tienen, pues hacerlo a valer también en ese entorno. Y muchas veces lo que ocurre es que no se traslada a estas empresas las necesidades de la comunidad. Y yo creo que eso es lo que marca una diferencia entre un estilo de gobernar la ciudad y otro estilo de gobernar la ciudad. Entonces, un gobierno responsable, socialmente responsable, debe trasladar este tipo de necesidades a las grandes empresas que tienen una política de responsabilidad social corporativa para que sean conscientes de los impactos que va a producir su actividad, no solo beneficios, sino también impactos, y que esto puedan ser absorbidos y comprendidos por la población. Yo creo que hay dos vías para solucionar estas historias. Tú puedes tener turismo y los niños de la calle, por ejemplo, ¿no? Puedes pensar, joder, pues si hay niños de la calle, los turistas no vienen, ¿no? Y tenemos un problema.
aunque no sean el principal problema para ellos los niños de la calle, hay un problema y es que se espantan los turistas, ¿no? Pues ahí yo creo que tú tienes, o el Estado o la institución tiene dos vías de cómo hacer las cosas. Dice, joder, pues si hay niños de la calle y me están espantando a los turistas, pues puedo hacer más centros, albergues, tratar bien a los chavales para sacarles de la calle, que no estén por ahí. Si hay personas con problemas de droga, pues hacer centros de desintoxicación, hacer ocio para que los chavales no caigan en la droga y entonces que no existan y que no den mala imagen al turista, ¿no? Que incluso nos puede beneficiar que haya turismo si esa fuese la política. Lo que pasa es que esa no es la política es la del burro, la del bruto, la de Torrente, ¿no? Que arregla todo a base de elimino y esto no existe, ¿no? Y hay niños de la calle y hay prostitución y hay personas enganchadas a la droga y lo que hago es eliminar esto o negar que existe, ¿no? El ejemplo más contundente del intento de negación es cuando yo no concedo papeles y documentación a seres humanos que existen y que tienen que trabajar y que tienen que comer. Entonces les niego la documentación y niego su existencia, pero es que eso no es real. La persona existe, la persona está. Es como el que tiene un problema y dice no tengo este problema y lo oculto, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Intento echar a esa gente de los barrios, echarle a la periferia y luego cuando la periferia se construyan casas de vecinos de lujo, lo que sea, les echo más allá y continuamente niego esta existencia, ¿no? Yo creo que esa es la vía errónea y la vía del maltrato institucional y la vía que hace que no se deba estar hablando de excluidos, ¿no? Para que haya un excluido tiene que haber otra persona que esté excluyendo. Y en este caso se crea la paradoja que es la propia institución la que debería no excluir e incluir la que está excluyendo con la excusa del turismo, ¿no? Todo esto de poner hoteles dentro de estos barrios y hacerlos de lujo y meter historias que no sean temas vecinales, al final con estas políticas lo que se genera es esa exclusión, ¿no? Y el vecino al final que pensaba en esa ingenuidad de que iba a dar prosperidad, puestos de trabajo, al final ve que suben el alquiler, que hay más policía, que le hace la vida imposible y se tiene que ir de ese barrio, ¿no? Entonces sí que es importante reflexionar para no tener esa ingenuidad, ¿no? Y que eso no va a ser posible mientras tengamos las instituciones que tenemos. A ver, chabolismo vertical en Aldeamorés, por llamar de alguna manera, que es una manera de denominarlo, sería pues la degradación de las condiciones de vivienda de un porcentaje de población que vive en condiciones pues que podemos decir poco aceptables. Fundamentalmente no tiene tanto que ver con las condiciones de la vivienda de partida, que no son malas, sino con una concentración de problemas en un entorno concreto que provoca que al final las viviendas pues tengan un estado de deterioro que hace que se asemeje mucho las condiciones de vida de las personas que viven con la que tendrían en una chabola o en una infravivienda. Lo que pasa básicamente en Cáceres es que existe un proceso de política de vivienda pública que concentra toda la infravivienda que existía anteriormente en Cáceres en un único punto, prácticamente en un único punto, no todo, pero prácticamente podemos decir casi el 90%. Es decir, en Cáceres existían 4 poblados de infravivienda o chabolistas, en los parajes conocidos como Las Portátiles, El Refugio, El Carrucho y El Junquillo, y en un proceso muy responsable de planificación urbana se decide que esos 4 espacios, que no por casualidad se habían mantenido aislados porque también había rencillas y demás, se concentran de manera muy responsable, sin ninguna política de planificación, se concentran todos en un único punto, que es la barriada de Aldeamorés, una barriada que pasa prácticamente a duplicar su población en un año. Claro, eso tiene unos efectos sociales evidentes, que es obligas en un espacio muy reducido, porque son bloques de 6 plantas, a concentrar a mucha gente con problemáticas muy diversas y con unos problemas de gestión de la convivencia complejos. Eso ha generado, pues evidentemente, pues un proceso de degradación urbana en Aldeamorés y de degradación de las condiciones ambientales. Una política de vivienda absolutamente irresponsable, porque una política responsable lo que hubiese hecho es
ante problemas complejos, pues hacer una gestión en la que en cierta manera se diversificaran los riesgos y no se concentraran, porque cuando concentras la pobreza y la exclusión y la marginalidad, evidentemente se producen estos procesos que no son solo de Aldea Moré, porque lo conocemos en muchos barrios, son políticas esencialmente de apartar los problemas y apartarlos en la periferia. Y al final, pues el proceso que hay en Cáceres, evidente, es una especialización temporal, espacial del espacio urbano, concentrando los problemas sociales en un espacio al cual le ha sometido una degradación y que tiene un trabajo pendiente que no se está realizando en este momento. Luego hay otras circunstancias que yo creo que hay que tener en cuenta en el caso concreto de Cáceres, es decir, el proceso de concentración de viviendas y de alojamiento tuvo una parte voluntaria, que es las personas que solicitan vivienda pública, y una parte forzada. Es decir, creo recordar, en los años 90, finales de los años 90, producto del conflicto que surgió con las inundaciones del barrio de Cerro de Olla en Badajoz, pues se tuvo la brillante idea de forzar el realojo completo de los pueblos chabolistas, haciendo un realojo forzoso en el barrio de Aldea Moré. Claro, a los problemas que ya de origen tenía la concentración de viviendas públicas en un único espacio, le sumas que hay un realojo forzoso y entonces la conflictividad aumenta exponencialmente. Aquí en este barrio, mentira, aquí no viene nadie de turismo. Y encima este barrio está maldecido. En el momento que dices que es Aldea Moré, hay mucha gente que ni sube. Y ya no hablo solamente del turismo, de la gente de Cáceres mismo. Pero tú ahora mismo, en los últimos años, hay muchísimas personas que visitan Cáceres. A mí no viene nadie a vernos, ni en Semana Santa, algunos esporádicamente. Y entonces, económicamente, ¿Aldea Moré se ve beneficiado del turismo? No, para nada. Aldea Moré para nada. Sí, el turismo de los gitanos que se va y para que se viese beneficiado del turismo, ¿qué podría pasar? Son política barata y mala que tienen aquí en este caso. Aquí y los políticos pasan de este barrio. Aquí lo que no quiere nadie topa este barrio. Gente que viene que no beneficia a nadie, al barrio. Y no vamos a seguir insistiendo porque es lo mismo. Aldea Moré está destrozada totalmente. O sea que bares pequeños como el vuestro, a día de hoy... Poco, nos vamos dependiendo como podemos, de la gente de aquí del barrio. Y nada más. Bueno. Puede ser que esporádicamente a lo mejor pare alguno con un coche y entre y me pida algo, pero vamos, un 1%. Yo que lo conozco, yo personalmente no. Sí es verdad que alguna vez cuando sí no tenía coche y tenía que ir andando muy de noche por la zona del puente y tal, pues siempre tienes esa sensación de inseguridad. Pero la verdad es que por lo menos la zona de la avenida, y como yo siempre digo, es una calle totalmente normal, incluso casi todo el mundo se conoce, hay bastantes comercios pequeños. Y lo que dice Jordi, que el gran problema es ese, que es que somos un barrio totalmente apartado y en el que realmente no se nos conoce bastante bien, porque yo cada vez que digo en un sitio de clase que soy de Aldea Moré, ya todo el mundo pone caras o hace resoplidos como, madre mía, ¿de dónde viene este? Y sobre todo yo creo que es muy importante para lo que es el barrio eliminar esos estigmas o etiquetas sociales que tenemos, que sí, que hay problemas, sí los hay, pero hay que intentar resolverlo y sobre todo eso, eliminar los estigmas y las etiquetas sociales que tenemos por simplemente ser... Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? de cuál es en España, cuál es la plaza o la calle donde más policía hay. Donde más policía te vas a encontrar, tal, pues seguramente en la calle Mayor, en Madrid, o en la Plaza Mayor, en la Plaza... Es donde más policía hay. ¿Dónde es la zona donde más delitos se produce? Nosotros seguramente si vamos a Aldea Moré y ves datos de otras zonas, el índice de criminalidad que hay dentro de Aldea Moré es muy por debajo que otros barrios. Creo que la solución es mucho más social que otro tipo, ¿no? Bueno, eso es una de las perspectivas, ¿no? Realmente apostar por un modelo de crear un producto para terceras personas, en este caso los visitantes, no sé yo si es la vía más idónea para revitalizar un barrio, en este caso del casco histórico, que supongo que el principal problema, que yo lo he vivido como vecino, no de Santiago sino de Caleros, en cuanto a que no hay gente joven o gente nueva, gente con hijos que se instale a vivir.
eso no lo va a resolver un hotel de lujo. Un hotel de lujo va a aumentar el tránsito, pero va a ser un movimiento en el que no se va a generar barrio, sino simplemente pues los 4 negocios que hay alrededor de ese hotel y el propio hotel pues harán su negocio, pero desde luego no se va a hacer vecindad. Pero el principal objetivo debería ser conseguir que se instalaran más vecinos, ¿no? Y para eso, por ejemplo, nosotros estuvimos sondeando en su día, precisamente en el Palacio Godoy, promover un espacio de cohousing, ¿no? Recuperar las antiguas corralas, ¿vale? Que es un modelo de vecindad que ha existido históricamente en Cáceres. Ahora mismo estamos en lo que era una corrala, ¿vale? En el barrio judío. Y en torno a esa unidad de convivencia, no de vivir en común, sino de convivencia, de compartir un espacio, pues generar también otra serie de servicios para el barrio, desde zonas o pisos de acogida para gente en situación de vulnerabilidad, generar espacios también de trabajo, ¿no? Con espacios de talleres o también espacios de sociabilidad, más allá de lo habitual, que son los bares, ¿vale? O las calles vacías, sino crear un centro social donde poder convivir y compartir. Y luego, más allá de eso, que desde nuestro punto de vista en Activa era como el Rolex, entre comillas, pues se puede ir bajando un poco en expectativas hacia cualquier otro modelo en el que, o cualquier otro uso para ese edificio que preste un servicio directo a los vecinos, como puede ser desde dotaciones de sanidad, de educación, de convivencia, etcétera, que desde luego no es el caso con un hotel de lujo. El plantear que la administración lidere este tipo de iniciativas que son más de resolver cuestiones habitacionales, aunque se podría, igual que hay vivienda de protección oficial, pues se podría también generar otro modelo de viviendas de protección oficial que partiera de la premisa de generar precisamente este modelo de convivencia, ¿no? Más allá de eso, que es como plantearnos un nivel para la administración actual quizás demasiado alto, pues estaría por supuesto en todo lo que sea público o del común que revierta en lo público o del común. O sea, si es algo que es patrimonio de todos los extremeños, pues que no acabe siendo indirectamente privatizado para lucro de una empresa, por mucho que indirectamente pueda repercutir en cuanto a puestos de trabajo, riqueza, etcétera, porque eso es un supuesto, una hipótesis, ¿de acuerdo? Mientras que un servicio público que se hubiese ubicado ahí, eso ya no es una hipótesis, es una realidad. Pues van a ser tantas personas atendidas, tantos usuarios o vecinos a los que se les facilite su vida, su día a día, su educación, su sanidad, su vejez, etcétera, ¿no? Todas esas etapas de la vida en las que lo público tiene que intervenir porque no somos capaces de resolverlo ni individualmente ni como sociedad. Nos parecía muy interesante la situación que se estaba produciendo. O sea, pasamos por un lado los datos de inseguridad, de percepción de seguridad y también de comunidad. O sea, hay una serie de teorías que hablan de lo importante que es la comunidad, en este caso el barrio, en que exista un índice mayor o menor de criminalidad. Un ejemplo, ¿no? Si tenemos vecinos que están pendientes, están en la puerta, pues si ven algo raro, tal, pues llaman a la policía, tal. Eso, de alguna manera, también ayuda, ¿no? El hecho de que el vecino o se lleven bien o estén preocupados por el vecino de al lado, esa cosa que nosotros ahora parece que hemos perdido un poco, ¿no? Eso también incide en la criminalidad de los barrios, ¿no? Aumentan o disminuyen en función de ese nexo, ¿no? De la comunidad. La idea empezó porque en la zona esta estaba ya un poco... Había un ambiente que no era el idóneo para los niños del barrio y estaba un poco olvidado de la mano de Dios. Entonces, bueno, nos propusimos hacer actividades para que vieran que había gente en el barrio, que vivíamos gente en el barrio y no solamente era lo que se estaba hablando en los periódicos, que si la delincuencia, que si había drogas, que botellón, que entonces para que vieran que no, que aquí estamos gente normal y bueno, aquí estamos. Y ese tipo de actividades entonces son importantes para hacer ver que aquí hay comunidad, ¿no? Ahí está. Y la verdad que desde que se están haciendo hay mucha más comunidad, los vecinos, porque bueno, yo conozco a todo el mundo por mi trabajo, pero la mayoría de los vecinos no se conocían y ahora a través de esto pues conocen, pues mira, conozco a la vecina de la calle Caleros o conozco a la vecina de abajo del Picadero que no la conocía y un poco para que nos conociéramos unos a otros. Bueno, a través de todas estas cosas, pues bueno, ya te digo lo que te decía antes, los vecinos ya se conocen más.
pues de vez en cuando hay algunos que los veo que salen juntos a tomarse un café, están como más acompañados a los que estaban solos, ya pues sabemos, pues fulanita, pues mira, no tiene a nadie, una persona un poco más mayor, oye, voy a la farmacia, voy a este sitio, necesitas alguna cosa, un poco pues lo que había antes, un pueblo pequeño, se está convirtiendo otra vez esto, que era lo que ha sido siempre. Yo siempre he dicho que esto es un pueblo chico, dentro de una ciudad grande. Ahora ya nos conocemos otra vez todos, bueno, o por lo menos la mayoría, ¿no? Cosa que ya te digo, yo me vine al barrio hace muchos años, casi 30, y las puertas estaban abiertas, íbamos a casa de uno al otro, eso ya se perdió y ahora, bueno, no está igual que antes, evidentemente, porque las circunstancias no son las mismas, pero bueno, parece que estamos otra vez un poquito más juntos unos con otros. Claro, lo serio sería analizar la percepción que hay ahora y posterior al hotel. Es decir, las mismas personas a las que tú has pasado la encuesta, que viven cerca o que viven en el barrio, sobre qué opinan del barrio, de la percepción que tienen, pasas una vez que esté instalado en marcha el hotel. Eso sí que te da cierta seriedad en la respuesta sobre este tema, ¿no? También es cierto que tú ahora ves, sobre la imagen que nos enseñabas, ¿no? Que hay 10 aparcamientos. Claro, esta gente que cuando pongan el hotel, a lo mejor esos aparcamientos ya no están ahí. Del hotel. Claro, estarán ocupados por el hotel o por no sé qué. Esas personas que tendrán la misma percepción del hotel, de la seguridad, pues a lo mejor no, porque ahora sí pueden aparcar dentro de la dificultad que hay aparcar en esa zona, ¿no? Y a lo mejor dentro de 2 años no pueden aparcar. ¿Qué percepción tendrán del hotel? Bueno, quizás sea el apellido industrial el que nos preocupa como ciudadanía, ¿no? Excepto desde el punto de vista laboral, que claro, cuando hablamos de cualquier tipo de industria, pues hablamos de mucha gente trabajando, pero también de muchos impactos, de mucho consumo. Entonces, el turismo industrial, con esa visión de cada vez más gente, ya sea, por ejemplo, estaciones de esquí, sea grandes hoteles, sol y playa, vamos a hacer carreteras que lleguen a más sitios para que llegue más gente, muchas veces en espacios protegidos, por ejemplo. Eso puede ser lo perjudicial, ¿no? Lo dañino pensando a largo plazo. Claro, la revolución agraria, la revolución verde, lo que pretendía era industrializar el campo, industrializar la agricultura. ¿Eso fue mejor o fue peor? Pues de cara a largo plazo fue peor, porque está haciendo el campo más dependiente de productos químicos para fertilizarlo otra vez, puesto que pierde fertilidad. Entonces el turismo yo creo que se encuentra en la misma visión. Podemos hablar de un turismo artesanal, que puede ser educativo, que puede integrar otros sectores, como por ejemplo la agricultura, la ganadería y la producción de alimentos artesanal. Puede ser ver construcciones artesanas o monumentos. El problema está en cuando lo vemos, entiendo yo, cuando lo vemos desde un punto de vista industrial. De queremos mucha gente, queremos que vengan, desplazamos a la gente que vive en los barrios, construimos grandes edificios, pensamos todo de una manera muy elitista y en generar dinero y en consumir. Cuando pensamos en ello, las personas quizás quedan relegadas a un segundo plano. Y tenemos modelos muy buenos, tanto de lo bueno como de lo malo. Lo malo, pues por ejemplo Venecia, que la gente se está volviendo loca, ¿no?, con la cantidad de turismo que hay, o muy buenos. En Burdeos, pues decía su responsable que la manera de organizar una ciudad o de plantear una ciudad tiene que ser para la ciudadanía de esa ciudad, para el vecindario, y a partir de ahí atraerá a otra gente de fuera que además se sentirá arropada por la gente local, mientras que esos otros modelos, pues la gente local al final lo que quiere es que los turistas se vayan porque están hartos de ver que llegan los autobuses y se van, que vienen autobuses y se van, que vienen autobuses y se van, que el impacto que ocasiona tanta gente de golpe y luego irse es como doloroso para la gente que vive en las zonas de montaña, por ejemplo. Entonces casi es más un estilo de vida o una filosofía, casi es política, ¿no?, el cómo queremos las cosas. Si las queremos a una escala industrial, preparémonos para los perjuicios, sobre todo a corto o medio plazo, y a largo plazo los veremos, esos perjuicios. O pensemos en un modelo artesanal. Por ejemplo, el turismo de naturaleza con grupitos pequeños, pues es algo educativo, les estás enseñando, también con la gente de los propios pueblos, de las propias ciudades, porque les estás enseñando recursos que muchas veces no conocen, o con un poquito más de profundidad, y lo que consigues es que la gente se sienta orgullosa de ser de ese sitio que es especial por unas cosas. Claro, sí, puede ser una metáfora de la desigualdad.
y puede además resultar en algunos casos impropio, porque se ve el conflicto de clase entre los pudientes que pueden acceder a recursos de hoteles de 5 estrellas, incluso los apartamentos turísticos que en algunos casos resultan caros, conviviendo con población de rentas bajas, medias. Entonces puede ser realmente, ¿no? Yo por eso creo que hace falta otra política, ¿no? Otra política de desarrollo turístico que comprometa a la comunidad, que comprometa a los líderes locales, a los líderes vecinales, que implique a la población. Liquidar la delincuencia es una plaga social. Una raza despreciable, una raza exterminada.